Amigos, y continuamos con más de nuestro espacio y tenemos en esta parte de nuestro programa a Gilberto Jiménez Prieto, quien es internacionalista, también es presidente del Movimiento Electoral del Pueblo y diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior. Y lo saludamos. Gilberto, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Maripili, qué grato saludarte a ti y a toda tu audiencia en este programa que siempre está al día con los temas de importancia para nuestro país. Bueno, y uno de esos temas que se está dando ahorita, sin duda el tema más importante a nivel internacional, es la cumbre que se inicia en este momento en Bruselas, entre la CELAC y la Unión Europea. Quería que nos dieras información, bueno, la información que puedas tener hasta este momento de lo que ha venido sucediendo en esa cumbre. No es una cumbre a nivel presidencial, y en el caso de Venezuela no asiste el presidente Nicolás Maduro, sino que ha ido la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Y bueno, queríamos tu análisis y comentarios sobre la importancia de esta reunión. Bueno, sí, efectivamente, Maripili, como lo comentas, ya a esta hora ya debe haberse instalado en Bruselas, en Bélgica, la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. Cualquier escenario multilateral en el cual Venezuela participe en estos últimos tiempos, sin duda alguna, tiene como un toque de histórico, ¿no? Porque justamente se da en el contexto de, bueno, y lo pudimos vivir, de un bloqueo que, del punto de vista diplomático que sufrió nuestra república. Prácticamente Venezuela no era convocada, de alguna forma no asistía a este tipo de encuentros, a este tipo de cumbres a nivel internacional. Hemos visto que esto ha cambiado en los últimos tiempos. Venezuela de alguna forma ha ido retomando su presencia en estos escenarios internacionales. Así que es bien importante, ¿no? Y tampoco debemos olvidar que justamente en la fase organizativa de esta importante cumbre, donde se encuentran jefes de Estado de los países latinoamericanos y caribeños y de los países europeos, en esa fase organizativa hubo como un interés de generar, enrarecer, si se quiere, el ambiente, sobre todo digamos, injerencia por parte de algunos y opiniones de algunos actores de la política de los países europeos en cuanto a situaciones internas de algunos países latinoamericanos y caribeños, ¿no? Por ejemplo, el caso de Venezuela con el tema de las inhabilitaciones, lo viví igualmente con el tema de Nicaragua, de Cuba, pues digamos los tres elementos que históricamente siempre están en la palestra en este tipo de escenarios y que dan que hablar, digamos, son material del punto de vista político en esos países europeos y en algunos países latinoamericanos. Pero bueno, ya una vez superado este tema, pues ya se encuentra una delegación de alto nivel, tú lo mencionabas, encabezada por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y nuestro canciller Iván Gil, que uno de los, cumpliendo pues una de las tareas que es llevar un poco la verdad de Venezuela, que es lo que debemos ir haciendo siempre en los escenarios internacionales, y que yo creo, desde mi humilde visión, debe enfocarse en dos temas fundamentales. El tema de impulsar el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, que cuando decimos que son ilegales, es importante siempre recordarlo, que violan los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, el principio de la no injerencia, el principio de la no intervención de los asuntos internos de otros países, la autodeterminación de los pueblos. Okay, esto es fundamental recordarlo, y el respeto a las posiciones políticas. Yo quiero rescatar, Maripili, la intervención que tuvo nuestro presidente Nicolás Maduro en la cumbre que se realizó, en la pasada cumbre realizada en Brasilia, donde se reunieron países de nuestro continente latinoamericano, que mandó un mensaje que tiene una gran vigencia. Él hablaba de de buscar la forma de desideologizar los encuentros políticos. Y eso yo creo que es fundamental, independientemente de las diferentes posturas que se pueden tener del punto de vista político. La derecha siempre va a existir, la izquierda también, las visiones filosóficas, económicas, políticas, socialistas, neoliberales, comunistas, van a existir siempre. Yo creo que este tipo de espacios tiene que ser aprovechado para buscar
los encuentros respetuosos, armónicos, justamente en la defensa de los valores democráticos, ¿no? La convivencia, la sana convivencia de los diferentes factores políticos que pueden existir. No puede ser un hecho de porque yo piense diferente que tú, eso sea un elemento de peso para yo aislarte, para yo bloquearte. Esas son cosas que no pueden volver a pasar, ¿no? El ejemplo de Venezuela en los diferentes escenarios internacionales. Entonces, yo creo que este escenario en donde es evidente que conviven países con diferentes visiones políticas e ideológicas, yo creo que es un buen escenario para hacer gala de esa herramienta del respeto, del conocimiento, del reconocimiento de los diferentes visiones que se pueden tener sobre asuntos de importancia en el mundo. Así que yo espero que de verdad este encuentro sea fructífero si logramos avanzar en esto, si logramos abrir ese espacio, si logramos la condena de manera unánime a las medidas unilaterales coercitivas contra Venezuela y contra 30 países que las padecen a nivel mundial. Y sobre todo el respeto. Yo creo que es algo que yo aprendí en mi casa cuando yo era muy pequeño, y recuerdo a mi madre que me decía que el respeto es la base de toda relación humana. Yo creo que es fundamental retomar eso, el respeto a las diferentes visiones que puedan existir, y eso va a generar mejores condiciones para el encuentro en un fin común, que debe ser el progreso de los diferentes pueblos del mundo. Ahora, Gilberto, los temas a tratar dentro de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC va mucho más allá de los temas, vamos a decir, más locales, como pudieran ser los temas que le interesarían a Venezuela relativos a las medidas coercitivas unilaterales que hay en contra de nuestro país, que por cierto aplica la Unión Europea. Y quería saber si tú tienes algún conocimiento respecto a por qué en el caso de Venezuela no está participando el presidente de la República, Nicolás Maduro, que es a quien le correspondería la participación, y por qué se decidió enviar a la vicepresidenta de la República. No sé si manejas información al respecto. Y si eso está relacionado, por cierto, con esas medidas en contra del gobierno venezolano. No sé qué nos puedes decir. Mira, Maripili, lamentablemente no manejo la información, digamos, certera, más allá de cualquier especulación que se pueda hacer. Es conocido que luego el presidente de la República, la segunda figura dentro del Ejecutivo Nacional es la vicepresidenta del país, por lo tanto está en el marco de la Constitución y de la legalidad vigente que sea nuestra vicepresidenta que lo haga. No sé si se maneja algún tipo de información en cuanto a la seguridad. Honestamente desconozco las razones por las cuales nuestro jefe de Estado no esté ahí presente. Sin embargo, yo creo que estamos bien representados con esta delegación de alto nivel. Tú lo decías, el tema central no es el tema de las medidas coercitivas unilaterales, pero si es un foro que se vende y que se ha venido vendiendo en los últimos tiempos como un escenario de defensa de la democracia, yo creo que es fundamental que este tema tome la vigencia y la importancia que debe tener. El tema climático, del cambio climático, del recalentamiento global va a ser un tema que va a ser discutido, ya que no solamente en nuestro continente latinoamericano y caribeño, sino muchos países europeos están siendo víctimas de desastres naturales producto de este cambio climático, ¿no? El recalentamiento global. El tema energético va a ser otro tema que va a ser discutido como, digamos, uno de los temas centrales. Todos sabemos el impacto que ha tenido este conflicto armado entre la Federación de Rusia y la OTAN, y de Ucrania de alguna forma, pero todos sabemos que Ucrania es simplemente una herramienta, un instrumento, una pieza en un juego de ajedrez que está haciendo los países occidentales que conforman este Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Sin embargo, eso va a ser otro tema que se va a tocar de manera global. Yo lo que espero, repito, que en sea un escenario en donde reine el respeto, el reconocimiento a las diferentes visiones que se puedan tener del mundo.
tenemos que necesariamente buscar espacios de entendimiento, de sana convivencia entre las diferentes visiones que se puedan tener. Fíjate que eso es un elemento de peso ahorita en la CELAC, ¿no? Hay diferentes gobiernos dentro de los países que conforman los estados o los gobiernos de nuestro continente, y ahí están conviviendo en sana paz, olvidándonos el triste episodio que vivimos recientemente de los países que conformaban el extinto Grupo de Lima. Pretendieron incluso acabar con ese espacio como la CELAC, un espacio plural. Entonces yo creo que es un buen escenario para demostrar que estamos siendo coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Esta cumbre de presidentes entre la Unión Europea y la CELAC no se había llevado a cabo desde hace 8 años. Obviamente en el medio de esos 8 años se atravesaron cosas tan graves y de tanto impacto mundial como por ejemplo la pandemia, ¿no? Que afectó a todo el planeta. Pero también había habido temas de orden político y geopolítico que por una cosa u otra pues habían impedido la realización de esta reunión cumbre. En ese sentido quería preguntarte si tú consideras que se podrá dar una nueva cumbre de la CELAC y la Unión Europea más prontamente. Quiero decir, que no tengan que volver a pasar 8 años para que se lleve a cabo nuevamente esta reunión. Y también eso por un lado, y por el otro lado quería también tu apreciación o tu análisis de la trascendencia de que se esté dando una reunión de este carácter, es decir, entre la CELAC, los países miembros de la CELAC y los países miembros de la Unión Europea, y que esta reunión, por ejemplo, no sea Unión Europea o EA, que tendría una connotación muy diferente. Quería tu análisis al respecto. Bueno, fíjate, yo espero que una vez que se ha venido recuperando la normalidad, ya prácticamente por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, hemos salido de la emergencia que se había decretado por la pandemia. Los países poco a poco van recuperando esa normalidad luego de esa terrible pandemia que dejó tantas personas fallecidas, ¿no? Una de las peores que hemos vivido en los últimos tiempos, y que evidentemente, como tú mencionabas, ha generado un impacto del cual nosotros estamos sufriendo las consecuencias, sobre todo los países que de alguna manera somos dependientes, que no tenemos, digamos, esa soberanía alimentaria, esa soberanía tecnológica, que aún tenemos algún tipo de dependencia de los centros de poder del mundo. Yo aspiro que una vez normalizada la situación pueda llevarse a cabo en una dinámica que se pueda realizar una cumbre de este tipo cada año, anualmente o cada 2 años, dependiendo de las circunstancias como lo permitan. Y eso sería lo ideal, porque hay una dinámica política cambiante de manera muy versátil, muy ágil, y es importantísimo mantenernos en sintonía, ¿no?, en estos últimos tiempos. En cuanto a lo otro, yo saludo que en este caso sea una instancia como esta, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que asuma ese liderazgo por nuestro continente, y que no sea la Organización de Estados Americanos, que se ha visto tan afectada en los últimos tiempos, su credibilidad, sobre todo por posiciones que asumieron. Es público y notorio ante los actores de la comunidad internacional las posiciones que asumieron con el golpe de Estado en Bolivia. De alguna manera asumieron una complicidad terrible con todo lo sucedido ahí, las posiciones que asumieron en contra de Venezuela, en contra del presidente Nicolás Maduro en un momento determinado. A mí puede gustarme o no el presidente Nicolás Maduro, a mí puede gustarme o no el gobierno bolivariano, pero un hecho concreto es que es expresión de la voluntad del pueblo, no ganaban unas elecciones y debe respetarse. No por ello yo voy a utilizar esos escenarios multilaterales para atacar a un gobierno. Recordemos que incluso en ese escenario de la Organización de Estados Americanos, tan desprestigiado en los últimos tiempos, ahí estuvo María Corina Machado en representación de Venezuela. Acuérdense que fue el gobierno de Panamá que se dio ese espacio, contribuyendo justamente al bloqueo diplomático
que de ese escenario se hizo. Esas cosas no pueden volver a pasar. Nosotros debemos aprender de ese tipo de experiencias para que no vuelvan a pasar, y es una buena oportunidad para proyectar con mucho más fuerza en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como un escenario, repito, donde diferentes visiones de los estados puedan convivir sanamente de manera respetuosa. Yo creo que eso va a ser un mensaje muy importante para el mundo. La otra cosa es que evidentemente entre los temas fundamentales a tratar en esta cumbre están las relaciones económicas entre Europa y América Latina. Y el Caribe. Entonces, en ese sentido, pues quería también que nos comentara la importancia que tiene Venezuela dentro de este marco, porque, bueno, Venezuela, con todas las dificultades que ha habido, justamente, entre otras cosas, producto de todas estas sanciones que ha impuesto no solamente Estados Unidos, sino también la Unión Europea, pues tiene un intercambio comercial con Europa muy por debajo de lo que podría ser su potencial. Entonces, en ese sentido, pues quería también un poco tu comentario y tu análisis respecto a estos temas de orden comercial que estamos seguros serán los principales a tratar en esta cumbre. Bueno, sí, evidentemente. Fíjate que este tema comercial o de intercambio comercial se da en un contexto bien interesante, ¿no? Y lo quiero hacer en el marco de las declaraciones que hizo el expresidente Donald Trump, en el marco de las declaraciones que dio Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, en donde se refería a Venezuela y a otros países latinoamericanos como simplemente fuentes de recursos energéticos o fuentes de recursos estratégicos, y bueno, no tuvieron ningún tipo de prurito en decir que era para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que eso es un contexto interesante que se da porque generalmente nuestros países latinoamericanos y caribeños son fuentes importantes de materia prima. Richardson hablaba del triángulo del litio, por ejemplo, que es fundamental para el desarrollo tecnológico de los últimos tiempos. Se habla del agua dulce, se habla del pulmón de la humanidad, que en este caso es el Amazonas, se habla del petróleo venezolano, tenemos las reservas probadas, que esto es bueno recordárselo a Donald Trump, son reservas, las reservas de Venezuela no es alquitrán, no como lo pretendía señalar. Eso fue un pretexto que se utilizó incluso en un momento dentro del mismo Estado venezolano. Hablaban del petróleo venezolano como un bitumen, justamente con intereses de la privatización de la industria petrolera. El petróleo venezolano es un petróleo que, si bien es cierto, puede ser pesado, son reservas que son probadas. Es un recurso importantísimo, y bueno, tenemos nada más y nada menos que las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que ir a sentarnos con los países europeos para decirles, mira, nuestros países son mucho más que los recursos naturales. Venezuela es un país que se está convirtiendo en una potencia agrícola de nuevo. Tenemos gran potencialidad desde el punto de vista de cacao, punto de vista del café. Acaba de realizarse un importante encuentro sobre el café venezolano, en donde se está reconociendo el café venezolano como uno de los más importantes del mundo, de mejor calidad en el mundo. Entonces yo creo que las posibilidades de intercambio comercial pueden ir mucho más allá de meramente el tema energético. En el caso de Venezuela, estoy hablando de algunos productos que en Venezuela se producen, que podrían incluso proyectarse si reciben un mayor apoyo de parte del gobierno nacional hacia otras fronteras en el mundo. Cacao, café, igualmente tenemos el camarón como recurso acuícola en el país. Venezuela tiene la posibilidad incluso de superar la producción de camarón que tiene Ecuador, que es uno de los países productores que por sus condiciones climáticas solamente genera 2 cosechas anuales, y nosotros en Venezuela, por nuestras condiciones climáticas, podríamos tener hasta 4 cosechas de camarón cultivado de la más alta calidad. Estoy poniendo simplemente algunos ejemplos, sin mencionar las grandes potencialidades desde el punto de vista turístico que tiene nuestro país. Así que en un momento donde Venezuela requiere amplificar
diversificar sus fuentes de ingresos, yo creo que este encuentro también puede ser beneficioso más allá del tema económico, más del tema político, que es el tema económico, presentando a Venezuela como un país con grandes potencialidades de productos que el mundo requiere. Bueno, Gilberto, de verdad muy interesante todo lo que está sucediendo en este momento en Bruselas con esta cumbre de presidentes de la Unión Europea y la CELAC. Y bueno, gracias por atender nuestra llamada y darnos tu análisis de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maripili. Siempre estoy a tu orden para intercambiar ideas con tu audiencia, una audiencia bien amplia, y no solamente es una audiencia chavista, hay una audiencia igualmente de todos los factores políticos del país, y son elementos simplemente para la reflexión. No necesariamente la gente que me escucha tiene que estar de acuerdo con mi visión, pero pongo algunos elementos que son interesantes para esa reflexión necesaria en búsqueda de la verdad, que va mucho más allá de los partidos políticos de la ideología. Es construir la verdad de nuestro país, de todos los venezolanos y las venezolanas que amamos a Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ti, Gilberto. Amigos, estábamos conversando con Gilberto Jiménez Prieto, quien es internacionalista, presidente del Movimiento Electoral del Pueblo y diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior. Miembro de la Comisión de Política Exterior.